Dios les bendiga, hermanos. Quisiera en esta tarde poder iniciar con una oración para poner en las manos de nuestro Señor todo este tiempo. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y todo lo que tenemos lo recibimos de tu mano. Dios, te alabamos por eso y bendecimos tu nombre. Todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En la lección anterior podemos ver que el Dios de la Biblia deja muy claro que es un Dios sobre todas las cosas, es el Rey de Reyes, nadie le dice que no y sus pensamientos no quedan en su mente, sino que se ejecutan todos y cada uno de ellos. Cualquier cosa que viene en su plan se hace sin miramientos. Y leíamos Salmos 135, donde decía que todo lo que Jehová quiere lo hace, ¿verdad? Y decíamos que ese tributo debería de infundir en nosotros temor y también seguridad. Temor porque pues tenemos un Dios admirable, un Dios soberano, un Dios poderoso que reina. Y seguridad porque nosotros como sus hijos, como sus escogidos, estamos en las manos protegidos de ese Dios grande, poderoso, admirable, y nada nos va a pasar, ¿verdad? Nada que no esté fuera de su voluntad. Así que además ese mismo Dios todopoderoso nos ha salvado. También estudiamos la santidad de Dios, otro de los atributos, y más que atributos decíamos que era la esencia de Dios, ¿verdad? Que es la santidad lo que lo hace completamente diferente a Dios de todo lo creado. La santidad de Dios hace una diferencia entre los hombres y Dios. La santidad hace una separación entre los hombres y Él. Debido a nuestro pecado, debido a nuestra maldad, desde el primer hombre, ¿verdad? Nuestro pecado y su impoluta santidad, se ha hecho una brecha enorme, ¿sí? Pero que fue gracias a nuestro Señor, fue posible llevarnos a Él mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien Él es santo, nuestro Señor Jesucristo, y nos hace partícipes de su justicia. Y ahora nosotros somos llamados justos, ¿verdad? Y ahora somos partícipes de la santidad de Dios. Ahora, esa brecha enorme que había entre nosotros fue alcanzada, aquella brecha que nos separaba, nos fue acercada y fue llena gracias a la justicia de Dios. Y ese es el tema, el atributo de Dios que quisiera tocar el día de hoy, la justicia de Dios. Y quisiera que leyéramos Génesis capítulo 18, versículo 25. ¿Se acordará usted de la historia de Abraham, ¿verdad? Cuando se aparece Dios delante de él, junto con dos ángeles, un grupo de ángeles, y que van a ir a Sodoma y Gomorra, y están hablando Abraham y Dios, y le dice de esta manera, versículo 25 del capítulo 18, dice: lejos de ti, le dice Abraham a Dios, hacer tal, dice, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Obviamente Abraham no le estaba diciendo qué hacer a Dios, más bien estaba describiendo lo que Dios hace. Dice, el juez, dice, de toda la tierra, eso es importante, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y sí, esa es la descripción de nuestro Dios, ese es el Dios que tenemos, el juez hace justicia. A.W. Tozer dice lo siguiente, o define justicia como integridad y honradez, y dice, Dios es equitativo, Él es moralmente recto, fin de la cita. Esta justicia, hermanos, esa equidad y esa integridad y honradez no es algo que sea exigencia en Dios. No hay una ley que esté sobre Él que Él tenga que cumplir como justicia. Lo que trato de decir es que Él no tiene una lista de cosas que hacer que sean para Él leyes, tal como usted y como yo.
Más bien, todo lo que hace Dios es justo. Berkov dice, la idea fundamental de justicia es la de una adherencia estricta a la ley entre los seres humanos. Dice, presupone que hay una ley a la cual deben conformarse. Lo que está diciendo es, los seres humanos tenemos que conformarnos o guiarnos sobre una ley. Aunque no hay ley por encima de Dios, ciertamente, dice, existe una ley en la misma naturaleza de Dios, y este es el estándar posible más elevado por el cual todas las demás leyes son juzgadas. Es lo que dice Berkov es, no hay ley por encima de Dios, sino que en su naturaleza hay algo que lo obliga, o hay algo que lo hace, mejor dicho, a hacer la justicia, hacer lo correcto. Y esa naturaleza de hacer lo correcto es lo que rige a los demás a hacer lo correcto. Esa ley es la que nos juzga a nosotros. La palabra de Dios dice que en nosotros está, Dios nos ha puesto ley. Y usted puede observar que tanto en México como en el otro lado del mundo, en Rusia o en otras partes, asesinato es asesinato porque la ley de Dios está impresa en nuestros corazones y Dios la ha puesto ahí en los seres humanos. En otras palabras, Dios no tiene que cumplir leyes que lo catalogan como justo, sino que Él es justicia. Cada decisión que Él toma o haya tomado en el pasado, aunque a nuestra vista podía parecer como injusto o un poco errada, extremista, su justicia es justa y no se tuerce esa justicia ni se inclina por afectos. Él no va a ser como nuestros jueces que pueden inclinarse por sentimientos o puede inclinarse al ver a alguien llorar o puede inclinarse a tomar una decisión por algo económico. No, Él va a hacer justicia porque está dentro de su naturaleza. No hay manera, ni todos los ángeles juntos pueden convencerlo o pueden hacerlo que haga justicia o que no haga justicia. La justicia es su derecho y está en su poder hacer lo que Él es. No hacer así, no ser justo, lo reduce a un Dios maniatado o un Dios voluble. El que lo convenzan de hacer o no hacer justicia podía tornarlo en un Dios que se puede cambiar fácilmente. Y el acto de hacer justicia nosotros lo conocemos como juicio. Y quiero que leamos acerca de eso en Salmo 19, capítulo 9. En Salmos capítulo 19 y después vamos a ir al 97 ahí mismo. Salmo 19. Dice así, Salmo 19, 9. El temor, dice, de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dice, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y dice el Salmo 97 acerca también sobre su justicia. Salmo 97. Salmo 97, versículo 2. Dice así, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio, dice, son el cimiento de su trono. Y hay que poner atención a esta palabra cuando dice son cimiento de su trono, porque es algo que es inamovible, ¿sí? Un cimiento es hecho para eso, para que no se caiga lo que está construido sobre él, para que no se mueva, sino que sea algo constante y seguro, ¿sí? Y dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y vea cómo el salmista no separa o no difiere uno del otro. Él toma como lo mismo a la justicia y el juicio, o van de la mano. No hay el uno sin el otro. Ahora, ¿cómo? Es una pregunta que quisiera hacer. ¿Cómo se revela la justicia de Dios a sus escogidos? Nosotros ya vimos qué es la justicia de Dios, que Dios es justo y que está en su naturaleza, pero ¿cómo se revela la justicia de Dios a nosotros, aquellos que somos sus escogidos, o cómo se reveló para salvación?
Bueno, a estas alturas yo creo que no cabe duda en ustedes y en mí que todos los hombres, debido a la caída del primer hombre, debido a nuestro padre Adán, somos o no hay ninguno sobre la faz de la tierra que sea llamado justo en nuestros propios esfuerzos. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y cuando Dios se inclina, ¿verdad?, desde su trono y baja su mirada sobre la tierra en la búsqueda de alguno que fuese santo dentro de los millones de seres humanos que cumplan a cabalidad la justicia, regresa a su trono con el veredicto: no hay justo ni aun uno. Desde el momento en que Adán pecó, cada vez que busca entre los seres humanos se encuentra con el mismo veredicto, hasta que en una ocasión, y solo por un cierto tiempo, y cosa que no lo tomó por sorpresa, hubo solo uno que cumplió la justicia de Dios. Y al inclinarse hacia la tierra a verla, no regresó a su lugar de la misma manera, sino que de su boca salió una exclamación que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y usted lo puede leer en Mateo capítulo 3, 17, en el 17:5. Esa justicia era cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Cristo, nuestro Señor, vivió en el mismo mundo que usted y yo vivimos. Fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. No hubo ningún lugar en su naturaleza que no haya sido tentado, tal como nosotros. Hebreos 4:15 habla sobre eso. Pero no se encontró ninguna injusticia en él. Por eso se le conoce como el Cordero sin mancha. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20, dice que es un Cordero sin mancha, destinado mucho antes de la fundación del mundo. Y debido a esa condición de justicia, es posible que nos provea de justicia, porque tomó el lugar que me correspondía. En otras palabras, ¿verdad? Él, el lugar que yo debería tomar en esa cruz cargando mi pecado, Él cargó mi pecado. Primera de Juan 2 dice, Primera de Juan capítulo 2 y versículo 1 dice de la siguiente manera, unas palabras que nos debe reconfortar: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado, dice, tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Fíjese qué hermoso esto. Si nosotros pecamos, ¿verdad? Si nosotros cometemos errores, ¿verdad? Porque no hay nadie que no peque aún después de ser hijo de Dios. Y cuando Satanás sea nuestro acusador, aquel que está día tras día acusándonos delante de Dios, tenemos a ese Señor que es nuestro abogado y que dice, yo tomé el lugar de ellos. En pocas palabras, Jesús dijo, ellos no pueden cumplir la ley, ¿sí? Los seres humanos, mis escogidos, no pueden cumplir la ley, yo puedo, ¿verdad? Le dice al Padre, descarga tu juicio sobre mí y acepta mi vida perfecta, ¿verdad?, la justicia de Él, y ponla sobre los escogidos. Él nos da su vida perfecta, ¿verdad? Nos cubre a nosotros y nos dice, ustedes son justos porque yo soy justo y pagué en la cruz. Y cada vez que Satanás nos acusa, el Señor recuerda, ustedes son justos, ¿verdad? Ellos son justos porque yo soy justo y mi justicia la puse a nombre de ellos. Es increíble, hermanos, que el Señor haya decidido hacer todo esto por nosotros. Y sabe, la justicia de Dios, ¿verdad?, un día se va a ver manifiesta. Al final de todo, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como el día del Señor, va a llegar el momento en que Él va a juzgar a la tierra, ¿verdad?, y va a mandar a los injustos al lago de fuego y a los justos a la gloria de Dios. Y ese día, ¿verdad?, terrible, es pronto a llegar, y
Debemos orar para que más gente conozca a nuestro Señor Jesucristo, sean salvos. La justicia de Dios, hermanos, no busca agradar a los hombres. La justicia de Dios busca siempre la gloria de Dios. La justicia de Dios debe a nosotros producir rendirle adoración al que es justo por los siglos de los siglos. Oramos, hermanos. Señor, gracias te damos por esa maravillosa obra que hiciste por nosotros. Sin merecer el castigo, tú tomaste nuestro lugar, cumpliste la ley por 33 años, cumpliste a cabalidad lo que ningún ser humano podía hacerlo, Señor. Y fuiste hecho justo y llamado justo. En ti fue hallada complacencia de parte de Dios. Y nos la otorgaste a nosotros, Señor, en la cruz. Dice tu palabra que en la cruz clavaste, Señor, el acta que nos era contraria. Todas nuestras injusticias fueron clavadas en la cruz, Señor, para que tu justicia limpiara nuestro pecado. Señor, estamos sumamente agradecidos por la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre. Y Señor, quiero pedir delante de ti las peticiones que nuestros hermanos han hecho llegar y piden salvación por Erasmo García. Tú conoces, Señor, a esta persona y, Señor, te pedimos que toques su corazón, Padre, que tu palabra llegue, Señor, al corazón de él, Señor, y pueda ser salvo. Y también, Señor, te pedimos por su salud, que ha estado un poco elevada su presión. Sabemos que ha tenido un percance en su trabajo debido a este asalto que tuvo, Señor, y te pedimos que tú, Señor, le sanes también físicamente, pero sobre todo, Señor, que tú seas salvándolo, Señor, y seas perdonando sus pecados. Igualmente, piden salvación por Juan Flores y Enrique Ruiz. Te pedimos que salves también a estas personas, Señor, y en especial te pedimos por Enrique Ruiz, que decidió entrar a este centro de rehabilitación, que ha tenido problemas de drogadicción durante toda su vida, Señor, y tú sabes lo difícil que ha sido para él, y esta hermana pide, Señor, que sea salvo, Señor, y sea libre de ese pecado. Te pedimos que tú seas, Señor, tocando el corazón de esta persona y que puedas, estas dos personas, Señor, puedan escuchar tu evangelio una y otra vez, Señor, y puedan ser de testimonio a estas hermanas de que es real, Señor, tu evangelio, Señor, lo que tú dices, Padre, que sean ejemplo de hermanas, Señor, que lleven tu mensaje a través de sus buenas obras, Señor, y a través de la palabra de Dios. Señor, gracias te damos y pedimos también por Karime, que estuvo en esta cirugía, también por la hermana Ramona, Señor, también por nuestros hermanos que han estado delicados de salud, también por el hijo de nuestra hermana Zenorina, que estaba enfermo, también, Señor, por Oscar, que sale a trabajar, que lo cuides, Señor, y cuides a su familia. También por nuestro hermano Lupe, que estuvo un poco enfermo, que también le diste sanidad. Gracias, Señor. Y te pedimos también por mi mamá, Señor, y mi abuela, que están un poco delicadas de salud. Que tú les sanes, Señor, que tú les protejas, como hasta ahora lo has hecho. Señor, y te pedimos también por cada uno de nuestros hermanos que quizá no me vienen a la mente, que estén enfermos. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, y por el país en general. En tu nombre oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.